Armando López, nuestro licenciado en Historia. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo. Bueno, arrancando el fin de semana largo, ¿no? Sí, fin de semana largo, tranquilo. Bueno, ¿se acabaron las clases para usted? Claro, hoy, porque ya Bien. mañana feriado. Le corresponde ir hasta fin de mes, me imagino, ¿no? Sí, a la jornada y tengo que ir a la colación y bueno, alguno que otro que se la lleve, que en mi caso no se la ha llevado nadie. Bien, o sea, buenos estudiantes. Excelente. Bueno, me alegro. Che, bueno, hablamos un poco de efemérides en el día de hoy. Sí. Venimos recorriendo el mundo, recorriendo épocas, recorriendo años. ¿Qué pasó un 7 de diciembre de 1941? Que además marcó un poco la historia del futuro, ¿no? Fundamental, es una fecha bisagra, te diría, porque ese 7 de diciembre de 1941, a la madrugada, el Imperio de Japón atacó sin previo aviso a Estados Unidos en la base Pearl Harbor, en Hawái. Esa es la famosa batalla de Pearl Harbor, Exactamente, ¿no? Se han hecho películas, se han escrito libros. Es muy importante porque eso desencadenó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que ya se estaba desarrollando desde el 39, su posterior triunfo y su condición de hegemón, de imperio dominante hasta los últimos años, te diría. Porque en la Segunda Guerra Mundial, que peleó la Unión Soviética, Rusia, China, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, el gran vencedor es Estados Unidos, Roberto, porque no se toca su territorio no fue bombardeado, como si fue bombardeado Gran Bretaña, Alemania, Rusia, y además perdió mucho menos hombres de lo que perdieron los otros contendientes. Es decir que algunos países ganaron pero quedaron destruidos, en cambio Estados Unidos ahí se convirtió en el gendarme del mundo, en el imperial. O sea, en la batalla no le fue bien, la de Pearl Harbor. No. Ahí exacto. fue, es paradójico esto, ¿no? Ahí le fue mal. Es una Pero derrota. Fue un puntapié inicial para, claro, exacto, el futuro, ¿no? Muy bien acertado el comentario tuyo. Es una derrota táctica de Estados Unidos porque sí, le hundieron 20 barcos, estaban estacionados. Bueno, ¿el ataque fue sorpresa? Fue sorpresa porque Japón sabía que iba a entrar en guerra con Estados Unidos y tenía que pegar primero, porque Japón sabía que a largo plazo Estados Unidos lo iba a derrotar por la gran producción industrial que tenía, las riquezas naturales. Entonces, ¿qué idearon equivocadamente los jefes militares de la Marina japonesa? Destruir toda la flota norteamericana en el Pacífico, destruirla, para empezar la guerra con ventaja en esa zona del Pacífico. Pero no le destruyeron toda la flota, cometieron el error de no bombardear los diques secos, los astilleros donde se construyen los barcos, y además Estados Unidos tenía la flota del Atlántico, un país que bioceánico, ¿no es cierto? Claro. Inmediatamente se recompuso. Roosevelt dijo: este es un día de infamia por el ataque. El pueblo norteamericano, una bronca total, imagínate, más de 2.500 muertos norteamericanos, ¿no es cierto?, ahí en Pearl Harbor, y entran a la guerra entusiasmados y con ansias de venganza. Inmediatamente Italia y Alemania le declaran la guerra a Estados Unidos y ahí Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿y cuánto dura el ataque de Pearl Harbor? ¿Cuántos días dura? No. Fue un ataque en realidad rápido. es un viaje largo, viste, desde la isla de Japón hasta Hawái. Los radares no eran tan efectivos como hoy. Ahora, claro. Japón manda portaaviones, manda aviones. El ataque rápido son 2 oleadas de aviones, 1 hora y media, 2 horas. Atacan, destruyen lo que más pueden y se van porque incluso el combustible no les alcanzaba. Claro. Y además la posible reacción de Estados Unidos. Fue un golpe fuerte, como viste en el boxeo que se dice el que pega primero, pega 2 veces. Exacto, pero Estados Unidos se recompuso, derrotó a Japón tremendamente y terriblemente. Esta tragedia de Pearl Harbor cierra con las 2 bombas atómicas que la hemos visto en tu programa. Nagasaki, Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki, perfecto, ¿no es cierto? Claro. Agosto del 45. Mirá vos, estamos hablando de 4 años de diferencia. 4 ¿no? años de diferencia. ¿Cuánto dura la Segunda Guerra, para poner en contexto a la gente? 1939, 1 de septiembre, hasta agosto de 1945. 6 años de 6 guerra. años, sí. Y en el 41 sucede este ataque que 41. hace ingresar a Estados Unidos a la Segunda Guerra. ¿Y por dónde comienza su ataque? ¿Me nombraste Italia y quién más? Y Alemania, que en eran contra de Estados Unidos. Porque eran aliados de Japón. Alemania e Italia eran aliados de Japón. Claro, Mirá. era el pacto tripartito, ¿no es cierto? Ajá, mirá vos. Eran los 3 contra el resto del mundo, te diría. Japón es un país muy especial que nunca había sido derrotado jamás en una guerra y eso le jugó en contra. Muy nacionalista, acordate después del fenómeno de los kamikazes, Sí. los que se tiraban, ¿sí?
a los barcos, ¿no? Y después se dio una cosa, en el año 1994, encontraron un soldado japonés en una isla de Filipinas que no se había enterado que había terminado la guerra. Mirá vos qué cosa. Y estaba con su fusil, ¿no es cierto? Estaba con su fusil, lo encontraron porque vivía oculto en la selva, en unas islas, lo encontraron, le avisaron que la guerra había terminado, se puso a llorar, porque preguntó cómo había terminado la guerra, perdió Japón, se puso a llorar y después lo llevaron a Japón y fue héroe nacional. Poneme en contexto un poquito, 1941, ataque de Pearl Harbor, de ahí se rearma Estados Unidos, sí. ¿Y dónde ataca a Alemania y a Italia? En Europa. En Europa, Estados Unidos va a jugar, digamos, va a actuar en Europa y en el Pacífico. Sí, siempre es visitante. Y en el Pacífico va a ir reconquistando todas las islas que había tomado Japón y países, parte de China, Corea, Taiwán mismo, Filipinas, los va a ir recobrando. Y acá hay una cuestión, que vos imagínate que uno está en contra de las bombas atómicas, ¿no? Pero Japón no se rendía, porque ellos no les está permitido rendirse. Pues el excesivo patriotismo. Exactamente, por eso existieron los kamikazes, ¿no es cierto? Sí, claro. Los aviadores suicidas. ¿Qué le quedaba a Estados Unidos? Invadir Japón, las islas de Japón. Eso, un cálculo, implicaba una muerte de 1 millón o 2 millones de soldados norteamericanos, porque los japoneses iban a defender en última instancia a cuchillo, casa por casa, metro por metro. Como sea. Entonces, bueno, ahí surge la idea de la bomba atómica, que ya la tenían, ¿no? Entonces, si Estados Unidos no hubiese tirado la bomba atómica, Japón no se rendía. ¿Qué significa esto? ¿Que uno está a favor, como por ahí me han dicho, de que se haya tirado la bomba atómica? No, era al contrario. Estrategia de Estados Unidos. Pero hay que preguntarle a las madres de los soldados norteamericanos qué opinaban. Tiró la primera bomba atómica, Hiroshima. La segunda fue de canalla nada más para probarla, Nagasaki, porque con la primera ya Japón se rindió, porque eso fue algo nunca visto. La energía nuclear. Primero atacó a Alemania e Italia y después fue a atacar a paralelamente. Bien, paralelamente. Y por último Japón. Claro, porque o le daba porque le daban las tropas para atacar a los totalmente. Ya en abril-mayo se rinde Alemania del 45 e Italia, ya están rendidos, pero Japón no, quedaba al frente del Pacífico. Y estaba este fenómeno de los kamikazes, ¿no? Que es muy interesante. Claro. Aviadores que se ofrecían para tirarse en picada contra los barcos norteamericanos. No es que hacían sorteo o te obligaban, se ofrecían, tomaban un té, se ponían la vincha con la bandera de Japón y morían contentos porque morían por su patria. Ante esa situación, Estados Unidos se va a ver obligado a tirar la bomba atómica. Repito que no lo justifico para nada. Obviamente. Y la de Nagasaki es una canallada porque es el experimento que se comprueba con la segunda prueba. Ahora, qué locura lo que inicia un 7 de diciembre del 41 y termina en el 45 después de 6 años después, con la explosión de 2 bombas nucleares, ¿no? Y claro, tan impresionante que nunca más se volvieron a tirar. Se han hecho pruebas nucleares, pero fíjate que los 9 países que tienen bombas atómicas no las han tirado. Son armas de disuasión, uno no se mete con el otro porque las tiene y viceversa. Es una arma de amenaza, digamos. De amenaza, pero está. Que deben tener 10 millones de veces más tecnología que la que tiraron en esa época. Mucho más, totalmente. Tanto Rusia como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, los 9 países que tienen bomba atómica, hasta que algún loco administre esos países, bueno, y ahí ya estaríamos hablando de algo apocalíptico. Te hago una pregunta, ¿qué hacía en ese momento Argentina? Bueno, Argentina fue neutral durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, como correspondía, porque no era algo que a nosotros nos incumbiera. Era una guerra entre imperios, digamos. Sufrió presión fuertísima de Estados Unidos y Gran Bretaña para entrar a la guerra, al presidente Ortiz Castillo y al presidente Ramírez Farrell. Finalmente fue extorsionado Ramírez por una serie de amenazas de unas cartas entre la embajada alemana y la Argentina que más o menos implicaban cierta simpatía de Argentina sobre Alemania o para Alemania, y Ramírez declaró la guerra a Alemania, pero faltando 2 o 3 meses para la rendición. No se embarcó ningún soldado argentino, ni murió ningún soldado argentino, ni en esa guerra ni en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué le denominamos guerra mundial cuando se involucraron 3 países de un lado y uno del otro? Porque son los 3 países, 4, 5, 6, los más fuertes, y atrás iban encolumnados todos como carne. Esperando el momento. Y además tenían que, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda pelearon para Gran Bretaña, la India eran colonias británicas, Canadá también. Claro. ¿No es cierto? Brasil, Nicaragua, Cuba mandaron soldados para Estados Unidos, que lo mandaban al frente.
de carne de cañón. Atrás venían los soldados norteamericanos. Argentina, que mantuvo una posición digna, tanto en la Primera Guerra Mundial con Irigoyen, como en la Segunda Guerra Mundial, no teníamos por qué intervenir, y además, aunque suene frío, o te diría calculador, a la Argentina le vino bien la Segunda Guerra Mundial, porque se industrializó, porque pudo vender muchísima materia prima, mientras los otros estaban en guerra. Claro. Esa fue la verdad. Claro. Pearl Harbor y Vietnam son los dos... son hitos. Los dos hitos más dolorosos de Estados Unidos. Después con el nuevo mundo, bueno, tenemos Torres Gemelas y un montón de cosas más, pero en esa época fueron los dos hitos más claro. sangrientos para ellos. Sí, Pearl Harbor, Vietnam también, porque ya empieza a tener sus primeras derrotas. Todos los imperios, desde Alejandro Magno, los hititas, los romanos, el imperio español, tienen un inicio, desarrollo y decadencia. Nosotros estamos observando la decadencia del imperio norteamericano. Lo más simbólico son las Torres Gemelas, porque no fue una guerra, pero claro, un atentado en tu casa, es un golpe muy fuerte, incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto?, que te bombardea en el centro de Nueva York. Y ahora, los últimos años, que lo hemos hablado personalmente y en tu programa también, Roberto, ya Estados Unidos no es el gran dominante o dominador del mundo, ya juegan otros estados, como China, como Rusia, y la Unión Europea en sí, aunque todavía sigue siendo apéndice de Estados Unidos. ¿Y Japón, a partir de ese momento y de recibir ese golpazo, diluyó? Japón es un país ocupado, porque Estados Unidos todavía tiene bases militares en Japón. Es un país desarrollado tecnológicamente, siempre lo ponen de ejemplo, ¿viste? Pero es un país ocupado por Estados Unidos y Estados Unidos no le permite desarrollar la energía nuclear. Tiene un ejército acotado, pequeño, que está bajo el monitoreo de Estados Unidos, y desde 1945, a partir de la llegada de MacArthur, Estados Unidos tiene bases militares en Japón y en Corea del Sur. Es decir, que es un país semicolonia, te diría. ¿Quiénes son los países? ¿Se pueden nombrar los países que tienen bombas atómicas? Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Israel, Pakistán, la India, Corea del Norte, y me está faltando uno. ¿China será, no? China, gracias. Bien, mamita, sí, ¿no? Los que más tienen son los rusos, en cantidad. En cantidad. Sí. Y India y Pakistán me sorprende. India y Pakistán se los permitieron porque tienen un conflicto limítrofe en la década del 70, tienen un conflicto limítrofe entre ellos, grande y religioso, son hindúes y musulmanes, y Estados Unidos le permitió a la India, por cuestiones de interés propio, hacer la bomba atómica. En consecuencia, Rusia también le pasó información tecnológica a Pakistán para que tenga su bomba atómica. Tenemos 9 países con bombas atómicas, es decir, que las posibilidades de un problema nuclear siempre está latente. Claro, porque antes habíamos 2, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora hay 9. Ahora hay 9, se multiplica por 4, ¿no es cierto?